Nuestro Dios y Padre, queremos darte las gracias por permitirnos el poder reunirnos para aprender más de tu palabra y siempre rogándote que tú nos hables por tu Espíritu, que tú estés, Señor, presente en esta reunión por el Espíritu Santo y que tu palabra pueda brillar en nuestras mentes, en nuestros corazones, siempre con el propósito de conocerte más a ti, de entender mejor, de ir avanzando en el conocimiento de tu palabra y también a la vez de tu voluntad. Rogamos por cada uno de los creyentes, de aquellos que aún no te conocen, por aquellos que, Señor, tú permitas en algún momento puedan escuchar, oír estos estudios que les pueda ayudar para comprender de manera ordenada tu palabra y que pueda ser de beneficio para ellos. Un granito allí de ayuda para aquellos que desean conocer un poco mejor tu palabra. Y por eso rogamos tu ayuda, para que tú nos guíes en el estudio. Quedamos en tus manos, rogándote siempre por aquellos que aún no te conocen, para que ellos, Señor, consideren la obra de tu Hijo en la cruz del Calvario. Lo hacemos todo agradecidos en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien. Seguimos entonces en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 14 en adelante, aunque vamos a comenzar en el 16, porque quedamos en el 15 el estudio anterior. Entonces Juan 3:14 dice así: Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Hasta ahí nomás vamos a leer, a ver si podemos redondear esa porción en el día de hoy. El punto aquí es que llama la atención el hecho general del Evangelio de Juan, que es que conozcan a su Hijo, al Hijo de Dios. Pero saben que la parte de Dios ya está hecha, totalmente efectuada. Y es por eso que Él se manifiesta así, como algo efectuado, ¿verdad? Que el Señor no ha sido levantado todavía, pero eso es un asunto de tiempo nomás, porque eso sí se va a ser llevado a cabo. Y por eso que presenta el ejemplo, la figura o el tipo de la serpiente. Y lo que tiene que hacer el hombre es dos cosas: mirar o no mirar, es decir, obedecer a lo que Dios dice o no obedecer. Pero las dos tienen consecuencias, una para vida eterna y otra para perdición. Pero la primera parte que vimos, versos 14 y 15 la vez anterior, está hablando del hecho de que el que ve, o sea, el que cree lo que Dios dice, tiene vida eterna. Ahí la palabra no se pierde, como lo vimos, no aparece. Vamos a leerlo, dice así, verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, fue levantada para que todo aquel que mirara a la serpiente, ¿verdad? Dios lo sanaría. Solamente tenían que obedecer lo que Dios dijo, nada más. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, así como fue levantada la serpiente. Y la razón está en el tipo que es el pecado, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Así reza el verso. Entonces, en el fondo, Dios ya ha hecho lo suyo, ha respondido a la oración de Moisés y el Señor le dio la solución, ¿verdad? Una serpiente de bronce en un asta puesta ahí en el desierto en altura. Y lo del Señor es lo mismo, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Es decir, que pone la mirada en el Señor, con fe en este caso, porque en el que en Él cree tiene vida eterna.
Entonces, la parte de Dios está efectuada totalmente, pero el versículo 16 es un versículo que habla de la grandeza o de lo extraño, podemos decir, o de lo ilógico de la manifestación del amor de Dios. Porque nosotros amamos, el hombre ama a quien uno ama. Si alguien me ama, yo le amo, si no, no, lo aborrezco y lo desprecio y no lo tomo en cuenta, no existe para mí. Por eso aquí muestra en el verso 16 mucho más que un texto que es conocido, ¿verdad? Es mucho más que eso, sino que muestra el corazón de Dios y cómo se expresa ese amor que es de Dios, que está en nosotros por el Espíritu de Dios los creyentes, pero aquí lo vemos llevado a cabo en la acción de Dios. Y no hay nada mayor que esto. Es verdad que es un texto muy conocido y hermoso, pero hay muchos textos conocidos y hermosos que tienen que ver con este tema. Primera de Juan también. Vamos a leerlo, dice así. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces aquí está dando la causa, la razón de por qué el Hijo del Hombre va a ser levantado. Entonces, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? El propósito. Todo aquel que en él cree, y está entre comas, no se pierda. Está como diciendo que eso nunca acontezca, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué lo que él vino a hacer? A dar vida eterna. Por eso aquí va desarrollando el capítulo 1 de Juan, como lo hemos dicho, que es un prólogo, pero también un resumen. En él estaba la vida, ¿verdad? Y dice, y la vida era la luz de los hombres, ¿verdad? Lo leímos y dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, ¿ya? Y esa vida es la que vino acá al mundo. ¿En quién estaba la vida? En el Verbo, en el Hijo. Y esa vida era la luz de los hombres. ¿Por qué? El problema son las tinieblas, el pecado. Entonces, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué se enfatiza el hecho de que tenga vida eterna? Bueno, el 17 lo vamos a leer y después vamos a ir al 16 en detalle. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Es verdad que el capítulo 5 dice que él es el juez, él va a hacer juicio, todo el juicio le fue dado al Hijo, lo vamos a ver en el capítulo 5. Pero él no envió a su Hijo eso, vino, dice, para que el mundo sea salvo por medio de él o por él, para eso, o sea, eso es el amor de Dios. La justicia de Dios, la santidad de Dios, lleva al Señor a todo aquel que no recibe su justicia, su salvación que se personaliza en Cristo, a juzgarlo. Pero no es su primera intención. No es su primera intención. Veamos, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Veamos un poquito ese texto. Entonces expresa su dimensión. Así de grande es el amor de Dios. De tal manera, así de grande. O de igual manera. Cuando dice de igual manera, podemos decir que está expresando el amor que también le expresó a aquellos judíos en el desierto, a su pueblo en el desierto. De igual manera o de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, de la siguiente manera, también se expresa así. Podemos ver cuál es la magnitud del amor de Dios al ver la magnitud del regalo, el don. Si yo amo a alguien poquito, le llevo un regalo chiquitito, como para que no digan nomás que no lleve nada, ¿no es cierto? Ya para que no molesten, para que no digan que no me acordé. Pero cuando el amor es grande, el regalo, el don también es grande, es de una magnitud mayor. Y lamentablemente cuando hay hijos que se les ama más que a otros, o a familiares más que a otros, lamentablemente eso se deja de ver en qué, en la respuesta, en el regalo, ¿ya? Por supuesto, en el amor, el cariño que se expresa, pero el don, el regalo, manifiesta un poquito la dimensión del amor que se tiene hacia esa persona o también hacia la otra persona. Pero aquí él amó al mundo de tal manera. O sea, su don es para todo y es el don más grande que nadie puede dar
o expresar o manifestar. Para el judío era fácil entender que Dios amaba a Israel. Era fácil, ¿verdad? Pero no hay pasaje alguno en el que un autor judío sostenga que Dios amó al mundo. Y aquí tenemos a Juan expresando eso, que era judío, el discípulo del Señor, Juan. Entonces, para un judío decir que Dios amaba a Israel, que Dios era el Dios de Israel, que Dios era la gloria de Israel, para eso era una cosa muy conocida en la historia. Pero el mundo, ¿no? Por eso estas expresiones, esta expresión del apóstol Juan, bien digo, ¿verdad? Es algo en un sentido nuevo, pero real, pero nuevo para todo lo que es conocido respecto al ambiente judío, porque el Mateo especialmente, todo el ambiente es más bien judío. Ya hay otros que son menos judíos, pero igual el ambiente general es judío, pero aquí es el mundo. Por eso Juan expresa el corazón de Dios, lo expresa de manera amplia. Entonces, lo leo de nuevo. Para el judío era fácil entender que Dios amaba a Israel, ¿ya? Y que Israel era su tesoro y todo eso. Estaba ahí, po, en la escritura. Pero no hay pasaje alguno en el que un autor judío sostenga que Dios amó al mundo. Si lo hubiera escrito un gentil, yo creo que se dudaría, los judíos mismos incluso dudarían, incluso los mismos gentiles tal vez, pensando que lo hizo, bueno, para empatar con los judíos, no más, po, para que los gentiles no queden tan afuera. Pero la Biblia expresa que el Señor sería luz también a los gentiles. Poco me es a mí darte por salvación a Israel, sino también a los gentiles, dice el Señor en Isaías. Entonces dice, pero no hay pasaje alguno en el que un autor judío sostenga que Dios amó al mundo. Y aquí está. Pero de tal manera, o de igual manera, como amó a Israel, así amó al mundo. Pero aquí judíos y gentiles, ¿eh? Veamos, amó al mundo. La Biblia enseña que Dios determinó salvar al hombre, no por lo que el hombre fuese o dejase de ser. Eso no es su motivación, sino por determinación personal, antes que el hombre fuese creado. Veamos un texto para ir armonizando. Segunda Timoteo 1:9. Dice así. Estas son expresiones que a veces a uno le cuesta entender, pero estaba en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Dice así. Segunda Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces este es el Cordero de Dios enviado antes de la fundación del mundo, antes que el mundo fuese. ¿Por qué? Bueno, porque es una determinación divina, simplemente. Él lo determinó, nada más. Por eso se habla de los decretos de Dios, lo que Él decretó, ¿ya? Los hombres no decretan nada y uno quiere decirlo, porque lo hemos escuchado, a veces los hombres se ponen a decir decretos que en realidad son de ellos nomás. Pero los de Dios son reales. Él desde antes decretó que el Cordero de Dios, que es desde la eternidad, iba a ser entregado. Pero por amor al mundo, al hombre. Todo pecado perdonado en el Antiguo Testamento, pasado por alto, según Romanos, lo vamos a leer, ¿ah? Yo lo voy a leer aquí nada más, en Romanos, capítulo 3. Dice así. Lo hemos visto antes, ¿ah? Pero siempre es bueno recordarlo. Dice, en el verso 24, ¿ya? De Romanos 3, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, ¿ya? Es decir, como propiciatorio, ¿verdad? Que cubre el pecado por medio de la fe en su sangre, en su obra, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces el Señor cuando perdonó en el Antiguo Testamento, perdonó en base a la obra que iba a efectuar en el Hijo. O sea, si el Hijo no muere, ninguno de los pecados pasados
realmente serán cubiertos o perdonados. Ninguno, porque todo era figura de aquel que había de venir. Y como lo hemos visto, lo vamos a ver, me parece, todavía no lo hemos visto, él es el cuerpo y el otro es la sombra. Él es la imagen misma y el otro es la sombra. Entonces, la cruz de Cristo es para todo el mundo, porque los judíos tenían todos sus privilegios, incluso la palabra, etcétera, pero todo aquello que el Señor perdonó por medio de los sacrificios, etcétera, presentados delante de él en el tabernáculo y después en el templo, si el Señor no llegara o no llegaba a efectuar la obra, nada de eso tiene sustento, absolutamente nada. Dice, el Cordero de Dios había sido predestinado para la redención del mundo antes de la creación. Lo hemos dicho, pero lo vamos a leer. Ya, vamos a ir. Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1:18 en adelante. Dice así. Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres por herencia, el pecado, ¿no? No con cosas corruptibles, como oro o plata, que eran los metales, los elementos valiosos en ese tiempo, ¿ya? Nosotros también un tiempo el oro o la plata era lo más valioso, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Perfecto. Ya destinado o conocido, aquí la palabra es preconocido, ya, o conocido previamente, dice desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, destinado antes de la fundación del mundo y manifestado en estos tiempos, pero también en el Antiguo Testamento presentado por medio de los tipos o de las figuras que representaban al Señor en su venida y en su obra. Entonces siempre estuvo en la mente de Dios el enviar a su Hijo. Nosotros tenemos que agradecer que hay cosas que no entendemos, pero que sí fueron llevadas a cabo. Porque ¿cómo entender que el Señor, a pesar de toda la oposición y de todo lo que procuraba impedir que el Hijo llegase a hacer la obra, llegó igual a hacerla? Hay cosas que no entendemos, pero sí tenemos que dar gracias a que Él llegó a consumar la obra a la cual fue enviado. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, va a decir después en el capítulo 4 de Juan. Entonces la llevó a cabo, la llevó a cabo. Consumado es, dijo el Señor. Entonces, el amor de Dios no solo es infinito, sino incomprensible, y aquí está, y aún ilógico para nosotros, porque se orienta hacia el perdido y rebelde pecador, ingrato, sin afectos naturales, corrompido, aquí está la característica nuestra, y que no busca a Dios, ni quiere saber de Él. ¿O no es así? En general, no es así. Si el Señor no nos busca, seguimos descarriados, constituyéndose en enemigo por sus malas obras. Lo sorprendente es que a estos enemigos cuyo destino era la eterna condenación, los reconcilió consigo por medio de la muerte de su Hijo. Entonces, de tal manera amó Dios al mundo. Por eso lo dice así. O de igual manera, considerando a cómo Él libró a su pueblo Israel. Ahí en Salmo 22 dice que libró a su pueblo, pero al Hijo no lo libró, pero a su pueblo sí. Clamaron y lo libró, pero al Hijo no lo libró. No podía librarlo, no podía librarlo de la cruz, no podía, no podía salvarlo de la cruz, porque tenía que llevar a cabo la reconciliación. Entonces, Romanos 5:10, veamos primero. Romanos 5:10, dice así. Vamos a leer dos textos en cuanto a la reconciliación. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, la reconciliación no es una cosa de un momento, sino tiene que ver con la salvación plena y total. Él se reconcilia. El hombre no busca a Dios para amistarse con Dios, porque la palabra ahí es cambiar de situación, de estado. Entonces, siendo enemigo de Dios, ahora no. Pero no que nosotros buscamos eso, sino que Él lo buscó. Él lo buscó. Entonces, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios
solamente motivación divina, por la muerte de su hijo, su único hijo. No hay más hijos, es el único. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Es decir, esa reconciliación tiene, por así decirlo, tiene efectos eternos. Segunda a los Corintios 5. Lo vamos a leer porque el más típico de lo relacionado con este tema, pero Romanos también es importante. Veamos 5:18 de Segunda a los Corintios. Dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Qué cosa? Que somos hechos nueva criatura según 5:17. Y nos dio el ministerio de la reconciliación a, a los apóstoles, ¿ya? A los ministros, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios lo estaba haciendo. Dios sabía que eso era necesario. De tal manera amó Dios al mundo que estaba reconciliando consigo al mundo, ¿verdad? Por medio de Cristo. O sea, la reconciliación tenía un costo carísimo. El amor, un costo carísimo. Su hijo. Dar a su hijo. ¿Lo dio? Sí, lo dio. A la muerte, a la muerte. Total. De tal manera que fue sepultado. Entonces dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. No es que Él no tuviera ningún problema con el pecado, sí tenía problema con el pecado. Pero lo que pasa es que el Hijo era el que iba a arreglar, por medio de su vida entregada, el problema del pecado. Iba a llevar el pecado allí, en su cuerpo, de carne, por medio de la muerte. Así que, no somos, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Quién ruega a Dios? Dios ruega, como si Dios rogase, y Dios ruega, Dios llama al hombre, él está llamando, está rogando. Sí, porque él no puede operar fuera de su naturaleza y él ruega para que se arrepienta, para que se reconcilie con Dios, habiendo él establecido el medio de reconciliación con la obra de su Hijo, porque si no lo hacen va a tener que juzgarlo. Dios no desea que nadie perezca, Dios desea que ningún hombre perezca, ninguno. Y aquí lo está expresando. Otra vez lo digo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. ¿Pero por qué dice ahí reconciliados con Dios? Bueno, porque la reconciliación la operó primero el Señor. ¿Cómo? A través de Cristo. O sea, a través del Señor se reconcilia con el mismo Dios. Mm. ¿Por qué Dios ama? Porque Dios es amor. Ama aunque no haya nada en los objetos de su amor, aunque no haya nada que pueda provocarlo. O sea, no hay nada, aunque no hubiera nada en nosotros que pueda provocar, despertar el amor en él, no. Aunque podríamos pensar en un sentido en Cantar de los Cantares, ¿verdad? El amor que encontró Salomón en esa mujer. Pero eh, en un sentido de que él igual lo halló. Ni nada a la criatura que pueda traerlo o impulsarlo. El amor humano es de relación, el humano. Se ama a otro porque en alguna manera ese amor es correspondido, encuentra algo también atractivo en la persona, le llama la atención. El amor de Dios es inmotivado en ese sentido. Su amor es amor, igual ama. A Israel la encontró, dice, desnuda, ¿verdad? Etcétera. Y la vistió y la vistió como princesa, etcétera. La lavó. Así la encontró y la amó, po. Y la amó, pero no encontró, no había nada atractivo en ella, pero la amó porque él ama, po. Él quiere amar, él es amor. Israel no tenía nada, no porque vosotros seáis mejores ya, o superiores, os escogí, no, sino simplemente porque él quiso escoger a Israel. Entonces dice, el amor de Dios es inmotivado en ese sentido, de ahí que sea ilógico, como vimos antes. La única razón para que ame en su voluntad soberana es su voluntad soberana, como decía a Israel. Veámoslo, esos son dos textos que escogimos aquí. Deuteronomio 7.
Deuteronomio 7:7. Dice así: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó, sin hallar nada en ello. Y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Porque Él es fiel, ¿ya? Ahí habla de los pactos efectuados previamente, especialmente con Abraham, Isaac y Jacob. Jeremías 31:3 dice así: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Amor eterno. Los hombres a veces se juran amor eterno. En un sentido procuran expresarse como Dios se expresa. Pero el verdadero amor eterno es el del Señor, que nunca se termina, nunca se acaba. El otro no, el otro es provisorio. Pero no puede decir que no es un amor real, el amor del hombre. El hombre ama, sí, porque nosotros tenemos del Señor esa semejanza, ¿verdad? Que cuando nos hizo a su imagen y semejanza, lo hemos expresado, nos dio intelecto, ¿verdad? Nos dio voluntad, pero también nos dio el amar, el sentimiento, el sentir, las emociones. Entonces, cuando uno ama, ama porque eso es parte de lo que hemos recibido de Dios, pero el amor de Dios es eterno. Y si alguien le dice a otra persona que te amaré por siempre, eternamente, recíbalo, porque en el fondo ese es el amor de Dios. El hombre no puede llegar a eso, pero sí expresa lo que el amor, lo que Dios expresa. O sea, es real, no es una imaginación el amor eterno, pero realmente está en Dios. El infinito amor de Dios se manifestó de una forma infinitamente gloriosa. Este es el tema del texto de oro que se ha hecho tan querido, Juan 3:16, a los hijos de Dios. Este versículo arroja luz sobre los siguientes aspectos de dicho amor. Primero, su carácter. De tal manera amó, su carácter. Su carácter que más allá de lo normal, como hemos dicho, amó a quienes no son dignos de ser amados. Su autor es Dios, reconocer a Dios. Su objeto, el mundo, las personas. Uno a veces piensa que más allá de las personas, pero veamos las personas, porque en el fondo la creación, ¿verdad? También está en un sentido unido al hombre, de tal manera que la creación espera la glorificación del hombre. Pero dejémoslo ahí el mundo como las personas, pero uno piensa que es más allá que las personas. Su don, el Hijo, el unigénito, el único que podía llevar a cabo el deseo de Dios, de que todos los hombres sean salvos, es el deseo de Dios, pero el único que pudo llevar a cabo eso es su Hijo. Y su propósito, que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice que ha dado a su Hijo unigénito, lo ha concedido, lo ha entregado, lo ha dado, no lo retuvo para sí. ¿Ya? Romanos 8:32. Me parece que es el texto. Romanos 8:32. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Entonces, el que no escatimó ni a su propio Hijo, no lo rehusó, no lo retuvo. Ahora tenemos la figura en un sentido. En Génesis 22, en Abraham, con su hijo Isaac, no lo retuvo, obedeció a la voz de Dios hasta el final. El mismo Dios lo retuvo, pero él obedeció hasta el final en cuanto a entregar a su hijo, a no retener o detener o dejar consigo a su hijo.
Entonces no lo escatimó, no lo rehusó. Entonces dice que ha dado a su Hijo unigénito. Mm. Mira lo que dice acá. El Padre ha dado al Hijo. ¿Qué más le queda? No tiene nada más y es todo lo que tenía. Y es todo lo que tiene, ¿eh? Es todo lo que tiene. El Hijo ha vuelto ahora al Padre, pero lo entregó, realmente lo entregó y no había nadie más que podía llegar a efectuar esa obra, que tuviese una efectividad como la que tuvo la obra del Hijo, de poder salvar al hombre pecador, que es el deseo de Dios, que es la manifestación de su amor. Entonces, el Padre ha dado al Hijo. ¿Qué más le queda? El Hijo ha dado su vida. ¿Qué más puede dar? Al Padre no le queda nada más. Dio a su Hijo. Pero su Hijo mismo dio su vida. Entonces, en el fondo, Dios se ha dado plenamente hacia el hombre y para el bien del hombre. Y además que no tenía ni otra oportunidad, ni una otra ocasión, ni una otra forma de hacerlo. O sea, la sabiduría, ¿verdad? De Dios, la inteligencia de Dios se manifestó plenamente en cada paso, en cada cosa que Él efectuó en este caso, en cada paso, en cada detalle, dándolo a conocer previamente en el Antiguo Testamento y presentándolo en el Nuevo, tanto para los judíos como para los gentiles. Entonces, Dios mismo se ha dado plena y completamente, dio a su Hijo, el Hijo de su amor, su amado Hijo. Y el Hijo mismo entregó todo lo que tenía, que dice su vida, porque fue hecho hombre. ¿Qué más puede dar? Entonces ahí podemos entrar en 2 Corintios 8:9. Segunda a los Corintios 8:9. Son textos conocidos pero cuando uno lo aplica a ciertos textos, a cierta escritura, toman un valor especial. Entonces dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, teniéndolo todo, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. O sea, el Señor no dejó la gloria, la riqueza y se empobreció para ser alabado, para ser aplaudido. No, no fue para eso. No fue, dijo, no vino diciendo yo soy hijo del rey, así que aquí tengo que obedecerme. Así que sí, yo voy a dar mi vida, pero me tiene que dar la pleitesía, nada de eso. Aunque tiene todo el derecho. Pero ¿saben qué? Dice, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos, siempre para hacer bien al otro, siempre. La única manera de ser enriquecidos con las cosas que provienen de Dios es que Él dejase todo, su riqueza, toda su gloria, esa gloria que tenía con el Padre antes de que el mundo fuese, todo. Entonces, en el fondo, Dios se dio a sí mismo, el Padre, a su Hijo único, no hay más que Él, lo hemos dicho muchas veces, pero hay que repetirlo, y el Hijo, lo que tenía, su vida, para eso fue hecho hombre. Dio a su Hijo. El verbo dio se debe tomar en el sentido de dio para morir como ofrenda por el pecado. O sea, lo dio a morir. Ni siquiera podemos decir que lo dio en un sentido para que los hombres hicieran lo que ellos quisieran. No fue así. Miren, veamos en Hechos. Hechos capítulo 2 me parece. Pensaba, yo tengo igual problemas de memoria, pero me parece que por aquí puede. Bueno, Hechos. Hechos capítulo 2. Me parece que capítulo 2.
2:22 del libro de los Hechos. Aquí está discursiando, o el primer discurso del apóstol Pedro. Dice así: Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales. O sea, lo que él hizo era para que fuese aprobado, en el sentido reconocido, ¿verdad? Eh, para que fuese reconocido en el pueblo. Para eso Dios le permitió hacer esos milagros. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y matasteis con mano de inicuos, por mano de inicuos de los romanos, crucificándole. Y después dice, déjame ver otro texto para seguir después. Dice, a ver, a ver si lo encuentro ese. Ya, a ver, expresa, expresa que fue muerto el autor de la vida. Me parece que está en el capítulo 3, ¿ah? Bueno, no importa. Pero ellos mataron al autor de la vida. ¿Ya? Entonces dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole. Entonces no es que el Señor lo entregó y a los hombres se le ocurrieron matarlo porque, bueno, no se le ocurrió a ellos, no, eso estaba determinado previamente. ¿Ya? Dice consejo y anticipado conocimiento de Dios. Por eso dice, el verbo Dios se debe tomar en el sentido de Dios para morir como ofrenda por el pecado. Para eso, ¿ya? Veamos en Juan 15:13. Dice así. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya, y el último, primero de Juan 3:16, veámoslo. ¿Ah? Hay otro texto allí, pero veamos ese. Primera de Juan 3:16. Dice así, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Ya? Pero en el fondo, cuando Él pone su vida es porque Dios dio a su Hijo, lo dio. Entonces dice, porque de tal manera que expresa la dimensión de este don, de este amor, o de igual manera, pensando también en el pueblo de Israel, amó Dios al mundo, a las personas. Y como hemos dicho, uno piensa que puede ser más allá, pero a las personas, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, lo entregó hasta la muerte, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, mas tenga vida eterna. Entonces, el creer, ¿ya? Es ese ejercicio de la fe viva en la persona de Cristo, creer en Él, es depositar la confianza en Él. Entonces, es una fe viva. Reconocer que realmente Él fue dado, ¿verdad? Porque Dios me amó. Por eso. Simplemente responder a lo que Dios hizo por medio de su Hijo. Ahora, el Señor dice, no se pierda, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Eso es importante considerarlo, pero se expresa en las predicaciones, etcétera, pero no es tanto eso. No es el temor tanto a perderse, lo cual se enseña y está bien, sino creer por causa del tremendo amor que Él manifestó al entregar a su Hijo. Por eso todo hombre y mujer que hasta el día de hoy no ha creído, es porque simplemente no ha considerado o no ha querido considerar, considerar el amor de Dios tan grande como lo expresa aquí en Juan 3:16. Pero el punto
más importante, por eso, no se pierda, está bien, ¿verdad? Eternamente, que se pierda en la condenación, que el juicio será en contra de esa persona por no haber creído, porque el creer pone la justificación, ¿verdad? En el sentido de sus actos malos han sido plenamente justificados o declarados justos por causa de la obra del Señor en la cruz del Calvario, porque Él lleva todos sus pecados, todas sus fallas, todos sus tropiezos, ¿verdad? Como también se expresa los pecados y los tropiezos o la falta de la ley, etcétera. Más tenga vida eterna. Entonces, lo que más quiere engrandecer es que tenga vida eterna. ¿Y cómo lo hemos expresado la vida eterna? Tiene que ver con la calidad de la vida, es decir, la participación de la vida de Dios al hombre. Fue al principio cuando Dios, en verdad, sopló el aliento de vida, o de vidas, en plural, en la nariz de Adán. Pero ahora es en la nueva creación, una recreación. Esa es la primera, esta es la segunda, es la recreación. Por causa de la caída ha sido necesario. Bien, sigamos. Se puede decir, quizá ustedes ahí agréguenle y busquen textos, ya Romanos 5.1, 8.1, donde habla que eh, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, etcétera, ¿ya? Y segunda los Corintios 5:21 también, que donde dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ya, esos textos ya se pueden buscar con respecto al hecho de que no se pierda, pero en el fondo más tenga vida eterna. Para eso Él entregó su vida. Porque no envió Dios al mundo, a su Hijo, Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por eso el hecho de la perdición, ya, eso está bien, pero aquí lo que quiere engrandecer el hecho de que el mundo sea salvo por él, si no vino a condenar. Si fuera para condenar, estaríamos todos totalmente perdidos. Todo hubiese caído un juicio como en Sodoma y Gomorra, a pesar que salvó a algunos, que representa un poco a aquellos que se liberarán del juicio. Pero si viniese a condenar, no quedaría ninguno en pie, porque no envió Dios a su Hijo a eso. Por eso Él tuvo tanta paciencia, tanta consideración y tanta compasión, aunque pareciera que no, porque los trató firme, pero así tenía que ser a los judíos. Tuvo mucha compasión con ellos, mucha. Los judíos que le seguían, los gentiles que lo seguían, él tenía compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. O sea, iban de un lado para otro. Y no necesariamente ellos se enfilaban, por así decirlo, o seguían al Señor que es el buen pastor. Este mismo Juan capítulo 10. Entonces, porque no envió Dios a su Hijo, y ahí es al Hijo. Aparece varias veces en Juan, unas 20 veces en Juan. Porque no envió Dios al Hijo, ¿ya? A su Hijo, ¿verdad? Pero al Hijo, al mundo para condenar al mundo, para juzgarlo, para llamarlo a juicio, no para eso, no. Sino, es decir, en vez de eso, o pero es un adversativo fuerte para que el mundo sea salvo por él. ¿Mm? ¿Por medio de quién? Del Hijo. Entonces, por eso Juan 16, 3:16 existe, porque el 17 lo explica. Ya, porque no envió Dios a su Hijo o al Hijo al mundo para condenar al mundo. No fue esa la intención principal, no. Vio al mundo perdido y envió al Hijo para librarlo, para salvarlo. Eso, a eso vino. Y eso es lo que hay que destacar. Es verdad que hay que hablar del juicio, de la muerte que va a pasar después, pero lo que hay que destacar es eso, para que Él envió, para qué Él envió a su Hijo al mundo. La grandeza de Dios es la salvación del perdido, mucho más que el ejercicio de su justicia, que no tiene otro remedio que condenar al pecador. Entonces, la grandeza es la salvación. Oye, nosotros para pisotear a alguien, pero somos mandados a hacer, para juzgar, para hablar mal, para condenar, pero somos mandados a hacer.
El hombre es así, Dios no, po. Él es santo, Él actúa distinto. Uno dice, este que se vaya al infierno nomás me tiene hasta aquí, ya me tiene aburrido que se pierda, si quiere, problemas de él. Pero eso no es el corazón, lo hemos dicho yo creo más de alguna vez con algunos, ya, porque somos harto porfiados y quizás lo dijeron por nosotros también, en algún momento, o en más de algún momento. Pero el Señor no actúa así, po. Dice, la grandeza de Dios es la salvación del perdido. Esa es la grandeza. Porque ¿dónde más el hombre podía hallar salvación? En nadie más. Porque ninguno más hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay más que Dios para salvar. No hay más que Él. Entonces dice, la grandeza de Dios es la salvación del perdido. Del perdido en el sentido de la condición que está el hombre. Mucho más que el ejercicio de su justicia, que no tiene otro remedio que condenar al pecador. Entonces hay un medio de salvación, y si ese medio de salvación no es recibido por medio de la fe, no hay más. Ahí sí, pues no hay más. Pero el Señor no se agrada en eso. Él no se agrada en condenar, sino en salvar. Ese es su agrado. Y el cielo mismo también se agrada en la salvación del hombre. Nosotros tenemos que procurar estar alineados con ese corazón del Señor y expresarlo de esa manera hacia el mundo. Dice, sino que todos alcancen en Cristo el perdón de los pecados y la vida eterna. Veamos 2 de Pedro 3:9. Aquí está hablando de la paciencia, ¿eh? Dice, 2 Pedro 3:9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza en cuanto al juicio, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué podemos decir de eso? Bueno, que el Señor desea que todos sean salvos. Entonces, 2 Timoteo es que Él desea que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, ¿ya? Eso es sumamente importante entenderlo para no pensar de manera distinta. A ver, vamos un poquito aquí. En realidad, 1 Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan, ¿verdad?, al conocimiento de la verdad. Todos, no algunos nomás. Todos. Y acá dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque hay salvación para todos, po. Si todos se arrepienten, todos son salvos. El problema no es Dios, es el hombre. Entonces, la función del Señor es la salvación. La función del Señor es el liberar al hombre del pecado. La función del Señor es, ¿verdad?, llevar al cielo junto con su Hijo a los hijos de Dios. Entonces, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Por qué? Porque dice que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Entonces Él viene a buscar, a rescatar, esa es su función esencial, principal, ese es el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces que ha dado a su Hijo, ¿para qué? Para librarlo, para salvarlo y para tenerlo allá en su presencia. Qué maravilla es pensar que Él viene a buscar y a salvar lo que se había perdido para tenerlo allá. Y el Señor ha ido a preparar lugar para todos los suyos. Veamos un poquito solamente respecto al juicio, que después lo vamos a ver en Juan capítulo 5 que le fue dado plenamente al Hijo. Dice así, entonces el mismo que fue dado, no es que fue dado como un corderito y ahora pobrecito y el corderito desapareció el corderito, no.
El mismo que murió, el mismo que fue entregado en la cruz del Calvario, el mismo que iba a ser levantado, ¿verdad? Así como fue levantada la serpiente en el desierto por Moisés, eh, mandado por Dios. Ese mismo tiene derecho de hacer juicio, porque es el Señor. Se ha establecido, como dice Pedro, como Señor a Cristo, a quien vosotros mataste, Él os ha establecido como Señor y Cristo. No es que murió el corderito y listo, no. El mismo cordero es el Señor. Dice, respondió 5:19 de Juan, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente, porque es Dios. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, hablando después de la resurrección de los muertos. Pero también aquí hablando de aquellos que están muertos espiritualmente y serán librados de esa muerte y después resucitados físicamente. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿A quiénes? A los que creen, po. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, al mismo nivel, porque Él fue hecho hombre, pero es Dios hecho hombre. Entonces no es que envió al Cordero y el Hijo vino y murió y pucha, mi papá me mandó para acá, po. No es así. El que murió en la cruz, el mismo Dios hecho hombre, el mismo Dios que él sabía que al entregar su vida, él iba a ser el Salvador y además, como Dios, iba a tener toda la autoridad y todo el derecho para juzgar. Y le es dado por el Padre. Todo el derecho. El mismo que salvó es el mismo que tiene el derecho para hacer juicio. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre, del mismo nivel. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Entonces, manifiesta su deidad, manifiesta su autoridad, manifiesta su poder, sino para que el mundo sea salvo por él o por medio de él. La última descripción. Según creían los judíos, cuando el Mesías viniera condenaría a los paganos. Mira, los judíos estos se creen especiales. Ya no hagamos nada uno dice así, pero en el fondo nosotros haríamos exactamente lo mismo. ¿Ya? El día del Señor traería castigo para las naciones que habían oprimido a Israel, pero no para Israel. Así pensaban ellos. Amós ya había censurado con gran severidad esta interpretación equivocada de las profecías. Ahí lo va a ver. Pero ellos nunca la abandonaron. Las palabras del Señor van dirigidas contra este exclusivismo judío. El versículo indica claramente que el propósito redentor de Dios no se limita a los judíos, sino que abarca a todo el mundo. Es una reprensión un poquito para los judíos, ¿eh? Veámoslo ahí en Amós, capítulo 5. Mm. Veamos en Amós ahí. Dice así, capítulo 5 en Amós, versículo 18 al 20. Dice así. Mm. Hay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tiniebla y no de luz, como el que huye delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. Es para juicio. ¿No será el día de Jehová tiniebla y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? ¿Para quiénes? Para los judíos. Ellos pensaban que solamente el juicio era para los gentiles, ¿no? Para todo aquel que no ha creído, según la luz que tenía en su momento, según la luz que Dios les dio, y ellos tenían que responder, o también podrían no responder. Muy bien, vamos a dejar hasta ahí este estudio, y como siempre uno dice, seguir buscando y agregando con esta ayuda que el Señor permite, seguir avanzando en el entendimiento de estos textos y de este libro precioso que es el Evangelio de Juan. Oremos al Señor. Señor, te damos las gracias por lo que tú eres. Te damos las gracias porque tú te has dado a conocer. Si te conocemos es porque tú te has dado a conocer. Si nos has encontrado porque tú nos has buscado.
de manera intensa, de manera eh, minuciosa, con el deseo de hallar, y no has hallado a algunos, y queremos rogarte por aquellos que aún no han sido hallados, por tu palabra, por tu amor, por el Evangelio. Rogarte para que nosotros también podamos identificarnos con ese amor del Señor, que se dio hasta lo sumo. El mismo Dios entregó a su Hijo. Todo lo que podía dar, no había nada más. Era todo lo que podía dar. Y como hemos considerado, tu Hijo dio todo lo que tenía, su vida, por nosotros y por el mundo. Queremos darte las gracias, rogarte para que nosotros podamos, Señor, reflejar hacia el mundo ese amor del Señor y para que pueda alcanzar a aquellos que aún están en tinieblas y no te conocen. Te damos las gracias que hemos en tus manos. Lo hacemos todo en el nombre santo y amado de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien. Muchas gracias.